ves? Soy yo. Busco a mi familia, a mi gente. Ella, él y yo queremos crecer con bienestar. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Yo quiero estar con ellos, me conoces, soy yo. Si eres mi tía o mi primo, Quiero sentir la alegría. me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Les doy la bienvenida a todos nuestros televidentes de Bienestar Reproductivo. Hoy hablaremos sobre los criterios que tiene el juez a su disposición para tomar una decisión en disputa de preembriones. Recordemos que el término preembrión es un término jurídico. En este caso hablaremos sobre los distintos criterios con bastantes expertos y asimismo las críticas que se le hacen a los tribunales para la aplicación de los mismos. El aspecto del consentimiento se divide en dos puntos específicos: el consentimiento desde el punto de vista médico y el consentimiento desde el punto de vista legal en el aspecto filial. Si nosotros hablamos del consentimiento en el punto de vista médico, tenemos que hablar de lo que se llama el proceso volitivo. El proceso volitivo se encarga propiamente de la manifestación de la voluntad de las partes y de la persona inicialmente, tanto que aportará genéticamente el material genético y por otro lado la persona que se encargará de entregar la fuerza gestacional. Entregar ese consentimiento tiene que estar revestido, no solamente de un acuerdo donde se fijen todas aquellas situaciones o circunstancias que puedan suscitarse de este procedimiento, sino que además se tendrá que informar desde el punto de vista médico, físico y psicológico los pros, los contras, los procedimientos previos, los procedimientos que van a realizarse propiamente en cada una de las técnicas y su posterior finalización. Ahora se tratará lo correspondiente a ese consentimiento en cuanto a la filiación, es decir, su esfera desde el punto de vista legal. Es una esfera que involucra a las partes involucradas en las técnicas, pero además a la persona que nacerá derivada de esas técnicas. Generalmente ha habido algunos problemas derivados de parejas, ¿sí? Parejas que al romper ese proyecto parental conjunto, una de las partes decide no continuar con las técnicas. Para eso nuestro ordenamiento tiene como previsto no la donación homóloga, porque ya la pareja no existiría, sino la heteróloga con donante conocido, y ese tipo de cosas se han ido tratando. Aparte de eso tenemos que tener en cuenta puntos importantes como la esfera de derechos del niño, ¿sí? El derecho a tener una filiación y aparte de eso de conocer su línea, ¿sí? Sus ancestros, etc. El juez debe analizar si con la revocatoria del consentimiento se genera un daño irremediable. El daño será irremediable cuando solo con la realización del procedimiento se satisfagan las necesidades o el interés de la parte que busca la implantación del embrión. Hay que tener en cuenta algo, y es que las partes en el ejercicio de sus derechos tienen la obligación de causar el menor daño posible a la contraparte. Con la negación de la implantación se genera un daño que la contraparte no tiene el deber jurídico de soportar. Es importante que el juez tenga presente este criterio, ya que este instaura un límite al derecho a la revocatoria del consentimiento, de la implantación, y lo que busca la protección de la parte quien depositó la confianza en la perdurabilidad del consentimiento de quien luego se opone a la implantación. La razón tiene que estar médica o jurídicamente fundamentada, no puede ser una razón deliberada de una de las partes. Tiene que tener un sustento, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchísimos derechos y que parte de esos derechos son una esfera general que tendrá que tener en cuenta las altas cortes y los jueces para decir si esa razón es lo suficientemente fuerte para negarle a una persona poder ejercer su derecho a tener una familia. Las personas tienen el derecho a la libertad, pero ningún derecho es absoluto. El derecho a la libertad va ligado a la responsabilidad. Las personas tienen el derecho de hacer acuerdos y contratos, pero al aceptar estos acuerdos y contratos aceptan también las consecuencias que estos generan, los efectos que estos tienen.
Pacta sunt servanda, tienes que cumplir lo pactado, es un principio romano. Esto también va muy ligado al principio de no abuso del derecho. Esta limitación que genera la responsabilidad sobre el derecho a la libertad está basada en el principio de no abuso a los derechos propios. Respecto del primer criterio, pues se aclara en el texto que nuestro ordenamiento jurídico no es un ordenamiento que sea fuerte, que sea robusto en materia de regulación de temas relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida y pues naturalmente de los embriones cuando pueden resultar objeto de litigio en el marco de un proceso judicial, ¿verdad? Veíamos entonces que para dar solución a estos conflictos entonces tendrá que el juez acogerse a estos criterios y naturalmente pues a las fuentes del derecho de nuestro ordenamiento, a nuestras normas, institutos y categorías jurídicas del ordenamiento colombiano y pues dar una solución en derecho con base a dichas normas, ¿verdad? Un aspecto que podría criticarse respecto de este criterio es que pues se le estaría encargando a los jueces, a la jurisprudencia, que sean los encargados de regular estas materias y por lo que eventualmente traería algunos conflictos o podría verse algunos puntos problemáticos como digamos que no hayan una línea de jurisprudencia unida y coherente o que se presenten distintas opiniones respecto de diversos temas. Pues este hace referencia a que si una de las partes involucradas en una de las técnicas de reproducción humana asistida revoca su consentimiento o se opone a que se siga adelantando dicho procedimiento, tendrá que hacerlo en virtud de que dicha oposición represente una utilidad, que esa oposición represente un beneficio para la parte que manifiesta esa revocatoria de consentimiento. De lo contrario, pues no prevalecerá su interés, sino el de su contraparte. Es el caso. Este criterio es importante porque nos remitiremos a los documentos del consentimiento informado en el cual las partes voluntariamente acordaron someterse al tratamiento de reproducción humanamente asistida y además de eso pautar algunos acuerdos frente a situaciones futuras que se pueden presentar y cómo gobernarlas. La doctora Salgado mencionaba en su texto que es relevante para un cambio de circunstancias aquellos casos o situaciones que no fueron previstas en los acuerdos, ya que las que sí fueron previstas, tienen la forma en la cual se pueden llegar a solucionar derivado de lo que acordaron las partes en el consentimiento. En este momento viene a mi mente el caso israelí, en el cual cae mucha relevancia, ya que pese a que no hubiera un acuerdo entre las partes, para el tribunal fue relevante la circunstancia en la que se encontraba la parte, es decir, en este caso la mujer. Y esta circunstancia en la que se encontraba ella tuvo peso en la decisión que tomó el tribunal. Caso contrario, como se vio en el caso estadounidense, donde para el tribunal estadounidense tiene más relevancia, según la doctrina, el derecho negativo a la procreación. Y eso es un tema muy importante que a mi parecer en Colombia se debe tomar con pinzas, ya que este derecho negativo a la procreación debe cumplir con ciertos requisitos para que se justifique el ejercicio de este derecho. El juez debe tener en cuenta tanto los acuerdos como el comportamiento de las partes, como las circunstancias, los daños y lo que está en juego. Además de eso, debe tener en cuenta el ordenamiento jurídico vigente en el momento en el cual se esté desarrollando el caso en concreto, las cuales son las normas y los principios. Para ya concluir, podemos ver que hay casos en los que básicamente se genera un abuso a la revocatoria del consentimiento de la implantación, debido a que no existe una justificación concreta, sino más bien abstracta. Entonces, se hace un llamado a los tribunales para que revisen las circunstancias y asimismo también las ideales de las partes y además también como que lo que justifican asimismo estas para que se pueda realizar y tomar una decisión acorde a los derechos de ambas partes.